Cordial saludo, profesores y compañeros. Me presento. Mi nombre es Samuel Ladino Amortegui. Soy estudiante de primer semestre de zootecnia en la CECAP de Puerto Colombia. El día de hoy les voy a hablar sobre los fundamentos de la morfofisiología en producción animal. En esta presentación les voy a hablar de los términos usados en anatomía animal de los planos topográficos, las direcciones anatómicas, los nombres de partes exteriores de diferentes especies, tejidos animales, medidas zoométricas y pues todo esto enfocándonos tanto en la morfofisiología como en la producción animal. Principalmente vamos a hablar de los términos usados en anatomía. Actualmente vamos a iniciar por la parte de la región faríngea. Esta región faríngea es una estructura común al aparato digestivo y respiratorio situada en la cavidad bucal nasal y la entrada del esófago y la laringe. En cuanto a su utilidad en la producción animal, interviene en la eficiencia alimenticia, la respiración y la salud inmunológica del animal. En cuanto al borde mandibular, es el contorno inferior de la mandíbula. Este es útil porque está ligado a la eficiencia alimenticia y el estado en sí mismo corporal del animal. En cuanto al ala del atlas, son expansiones óseas laterales que sirven como palanca para los músculos cervicales y varían en forma y robustez según el tipo de locomoción y alimentación del animal. Y esta pues es útil como punto de referencia anatómico y clínico. En cuanto al surco yugular, esta es una depresión anatómica que aloja la vena yugular externa. En cuanto a su utilidad en la producción animal, pues nos permite la toma de muestras y aplicación de tratamientos. También funciona como indicador clínico de salud cardiovascular. En cuanto a la región external, esta es la parte ventral del tórax que corresponde al esternón, estructura de sostén, inserción muscular y protección visceral del animal. Esta es útil como referencia quirúrgica, indicador de bienestar y salud, al igual que en el factor de calidad en productos cárnicos y avícolas. Pasamos a la fosa paralumbar. Esta fosa es una depresión triangular en el flanco, bien desarrollada más que todo en rumiantes, utilizada como sitio de exploración clínica y abordaje quirúrgico abdominal. En cuanto a su utilidad en la producción animal, pues nos facilita procedimientos terapéuticos y quirúrgicos, ayudando a evaluar la nutrición, salud y bienestar del animal. Eh, Tenemos también el triángulo de Lijar. Es una zona usada como ventana clínica para la exploración de los pulmones en animales grandes como bovinos y equinos. En cuanto a su utilidad en la producción animal, pues nos sirve como ventana de exploración del aparato respiratorio, permitiendo un diagnóstico temprano de enfermedades pulmonares. En cuanto a la región sifoidea, es la porción más caudal del esternón, formada por las sifoides y su cartílago. Es útil como referencia quirúrgica y clínica, al igual que como indicador de bienestar y condición corporal en aves. También tenemos la tuberosidad coxal. Esta es una prominencia lateral del ilión usada como referencia anatómica y clínica, muy notoria en rumiantes. En cuanto a su utilidad, pues esta es útil como punto de referencia anatómico para evaluar la condición corporal y facilitar el manejo zootécnico y asimismo detectar pues lesiones pélvicas. Por último tenemos plantar. Esto hace más que todo referencia a la superficie de apoyo de las extremidades en las patas traseras de los animales. En cuanto a su utilidad, pues nos garantiza la locomoción y el soporte que es clave para mantener el bienestar del animal. Luego entonces pasamos a los planos topográficos.
Estos son 5 planos topográficos. El primer plano es el plano transversal. Esta es una división perpendicular al plano mediano y al eje longitudinal del cuerpo del animal, donde se separa pues la cabeza, el tronco, extremidades en dos partes. Luego seguimos entonces con el plano dorsal. Este plano nos ayuda a orientar y ubicar las estructuras del cuerpo animal que están entre la zona superior y la parte inferior. Seguimos entonces con el plano mediano. Este plano pues divide al animal en dos partes iguales, de pues, derecha e izquierda más que todo, pasando por el centro de la cabeza, cuello y el tronco. Continuamos con el plano sagital. Este nos ayuda a orientar y ubicar las estructuras del cuerpo animal que están entre la zona superior y la inferior. Y tenemos el plano frontal, que es la división del cuerpo en anterior y posterior. También tenemos el plano sagital, que es la división paralela al plano mediano que atraviesa la cabeza, el cuello y el tronco del animal, formando dos partes, derecha e izquierda. La importancia de estos en la producción animal es porque pues estos nos ayudan a definir la simetría del cuerpo animal y así puedes poder permitir la localización anatómica de los órganos, estructuras y lesiones para diagnósticos más precisos en la parte de procedimientos quirúrgicos y estudios fisiológicos, al igual que la reproducción, manejo zootécnico y bienestar del animal. Continuamos entonces con las direcciones anatómicas. Estas direcciones son 5. Iniciamos entonces con la dirección ventral, que es la parte más próxima al piso, como podemos ver en la imagen. Eh, Continuamos con la dirección rostral, que corresponde a lo que está más cerca de la nariz o en dirección hacia ella. Solo se aplica en la parte de la cabeza. Continuamos con la craneal. Esta es la parte que se encuentra en dirección hacia la cabeza o cerca de ella. Continuamos con la medial. Esta es la que está más cerca de la línea media del cuerpo, es decir, la que divide al animal en dos mitades, derecha e izquierda. También tenemos pues la dorsal, que la ubiqué aquí dentro de esta parte de la imagen. Esta es la parte del cuerpo opuesta al piso. Pasa todo lo contrario con la ventral, la opuesta a la ventral. Y corresponde pues al lomo del animal que va desde la cabeza hasta la cola. La importancia de estas es porque nos brindan un lenguaje preciso para ubicar estructuras, lo que nos facilita pues los diagnósticos, tratamientos y manejos zootécnicos. Continuamos con las partes exteriores de los bovinos. Entonces, en esta parte tenemos los ojos, que pues es el órgano de la visión del animal, la frente, que es la parte de arriba de la cara, los cuernos, que son estructuras duras que salen de la cabeza, la papada, que es piel que cuelga debajo del cuello, la cruz, este es el punto más alto del cuerpo detrás del cuello, el lomo, que es la parte superior del cuerpo detrás de la cruz. Luego viene la grupa, que es la parte trasera, preciso antes de la cola. Viene luego entonces el pecho, que es la parte delantera entre las patas delanteras. Y la cola, que es el extremo posterior del cuerpo del semoviente. Este es un apéndice flexible que en algunos casos se encuentra cubierta de pelo. Y el corvejón, que es la articulación trasera entre la tibia y los metatarsianos.
La importancia de la utilidad de estas estructuras externas en la producción animal. En la zootecnia, pues son útiles ya que nos ayudan a identificar más que todo y a seguir el rastro del ganado. Nos muestran la raza, la salud y la capacidad de producir carne o leche, al igual que en la producción de que nos aporta pues cortes valiosos en la parte cárnica y nos ayuda también a obtener subproductos para la industria, la artesanía y la agricultura. Continuamos entonces con las partes externas de los equinos. Iniciamos por la parte de la cabeza, que es la parte frontal del cuerpo que se une con el cuello y contiene el cerebro, órganos sensoriales, boca y músculo de la masticación. El dorso, pues es la parte superior trasera del cuerpo donde se encuentra la columna y la grasa dorsal. La pezuña es una uña grande de queratina que recubre y protege los dedos. El muslo es la zona musculosa que limita con el flanco, la babilla y el anca. L- La babilla es, la babilla es donde se une el fémur con la tibia a través de la rótula. Las orejas son estructuras cartilaginosas de la cabeza que sirven pues para oír y para identificar al animal con muescas. El cuello une la cabeza con el tronco y está formado por vértebras, músculos, vasos, nervios y piel protegiendo la médula espinal. Luego vemos aquí la parte de las rodillas, es la articulación entre fémur y tibia que permite la flexión y extensión para el movimiento del animal. La espalda, que es la parte de la región dorsal ancha y musculosa del tronco, formada por músculos y pues la columna que dan soporte y protegen el cuerpo del animal. Y por último encontramos el flanco o los ijares, que es la zona tras los costados sobre el vientre y anterior a las ancas. En cuanto a la utilidad que nos da, pues primeramente es identificar y evaluar al animal, puesto que reflejan la parte de la salud, la nutrición y la fuerza, lo cual pues, nos garantiza su movilidad y el rendimiento en actividades de trabajo, deporte o reproducción. Esto pues obviamente influye en su valor productivo y en su vida útil, siendo recursos fundamentales en lo práctico y lo económico. Continuamos con los ovinos. En este caso, iniciamos por la parte del hocico, que es la parte frontal de la cabeza, que se conforma por la nariz y la boca. La oreja, como lo mencionábamos anteriormente, pues son estructuras cartilaginosas de la cabeza que permiten la audición, pueden ser largas o cortas según la raza. Los cuernos son prolongaciones óseas de la cabeza y están cubiertos de queratina. Luego seguimos con la parte del cuello. Esta une, como lo indicaba, pues la cabeza con el tronco y está formado por vértebras, músculos, vasos, nervios y piel protegiendo la médula espinal. Luego está la cruz también, que es el punto más alto del cuerpo detrás del cuello. El lomo, que es la parte de arriba del cuerpo. La grupa, que es la parte trasera antes de la cola. El pecho, pues es la parte delantera entre las patas delanteras. La cola, que es el apéndice posterior y flexible del cuerpo, y la lana, que es el pelo grueso y rizado que recubre la mayor parte del cuerpo. Su utilidad, pues, en la producción animal radica más que todo en que nos permite diferenciar e identificar la raza, valorar la salud y condición corporal, facilitando el manejo en la producción y el trabajo. Además, que aportan recursos de gran valor como la carne, la lana y otros subproductos que podemos obtener de los ovinos. Continuamos entonces con los porcinos. Iniciamos por la parte de los labios. Esto le ayuda pues al animal a tomar los alimentos y a explorar objetos. La mandíbula es la parte inferior de la boca que se usa para masticar. La mejilla son los lados de la cara que acompañan el movimiento de masticar.
La narina son los orificios de la nariz por donde respira y huele el animal. Los dientes son pues estas estructuras que permiten cortar y triturar el alimento al animal. La espalda, pues es la zona ancha y musculosa detrás del cuello, como lo habíamos mencionado anteriormente. Los costados son pues los laterales del cuerpo, donde se aprecia la respiración y la condición corporal del animal. El anca es la parte lateral del cuerpo encima de de los muslos. El vientre es la zona inferior del cuerpo donde se nota la alimentación y la reproducción del animal. El espinazo es la línea ósea que recorre el lomo hasta la grupa. Y su utilidad, pues, es más que todo que estas estructuras nos permiten observar el estado de la salud del individuo y su condición corporal. Además, facilitan el manejo de la crianza de este. Y también intervienen en la alimentación y la movilidad, en la alimentación, la movilidad y la reproducción. Y a su vez, pues, nos aportan también un gran valor como la carne y diversos subproductos. Continuamos con los tejidos de los animales. En este encontramos el tejido epitelial. Este cubre la superficie del cuerpo y reviste los órganos internos, conductos y cavidades. Continuamos con el conectivo, el tejido conectivo que pues, nos da soporte, unión y protección a otros tejidos y órganos. Luego sigue el muscular, que nos permite el movimiento ya que se especializa en la contractación. Y por último encontramos el nervioso, que es el cual se encarga de recibir estímulos y transmitir impulsos eléctricos. Y pues la utilidad que nos da los tejidos en la producción animal es reconocer y estudiar los tejidos. Pues obviamente esto nos va a servir para entender cómo funciona la anatomía de los animales. Esto nos permite además también tener una base para evaluar su salud, el crecimiento y el rendimiento. Y de esta manera pues poder darle un mejor enfoque al manejo general, la alimentación, reproducción y producción de carne y otros derivados del animal. Continuamos con las medidas zoométricas. Entonces, la inicial es la alzada a la cruz. Esta pues es, como vemos en la flecha, es la altura desde el cuello hasta la cruz, que es la parte más alta del dorso. Luego seguimos con la longitud corporal, que como nos muestra la flecha, esta es la distancia desde la punta del hombro o escápula hasta la punta de la nalga o isquión. Luego seguimos con el perímetro torácico. Aquí la línea también nos muestra. Entonces, esta es la circunferencia del tórax medida detrás de la escápula. Tenemos también el perímetro de la caña. El perímetro de la caña es la circunferencia de la caña, que es la parte de de la extremidad entre la rodilla o corvejón y el menudillo. Y por último tenemos la anchura de pecho. Esta mide la distancia entre dos puntos del tórax. Y eso sería pues todo el día de hoy. Esta es la explicación de mi parte hacia ustedes. Espero que pues esto les haya servido para tener una noción más específica sobre los temas evaluados el día de hoy. Que tengan un muy buen resto de día.